Bien, hermanos, le damos gracias al Señor una vez más por la bendición que nos da de poder adorar. Un privilegio que solamente lo tenían los ángeles y ahora lo tenemos nosotros, y por su gracia podemos estar ahora. Él fue el que nos rescató de la oscuridad en la que andábamos, o en medio de la tormenta, como decía nuestro hermano José. Y cuando estábamos en oscuridad, en plena tormenta de nuestra vida, Él extendió su mano para salvarnos. Por eso le damos la gloria y le bendecimos en esta tarde. Y bueno, quiero orarle al Señor para que sea Él quien hable a nuestras vidas y que ponga nuestros corazones para que podamos comprender su palabra. Padre, yo te alabo en esta tarde, Dios, por esta bendición que nos da de poder estar, Señor, delante de tu presencia. De poder, Señor, traer y escuchar tu mensaje, Señor. Esa grandeza de tu palabra que has sido fiel, Señor, por años. Que tú, cielos y tierra pasará, dices en tu palabra, y tu palabra nunca pasará. Y nos das el privilegio de poder escucharla, Señor, en esta tarde. Ayúdanos a comprender, Señor, tu voluntad. Porque tu palabra, tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta para nuestras vidas. Aunque no lo sepamos, Señor, o a veces no queramos obedecer, pero tu palabra es verdad, Señor, y es buena para nosotros. Ayúdanos a comprender esa realidad, Señor. Y ayúdame a mí, Señor, para poder transmitir tu palabra de una manera sencilla, Señor, de manera eficaz. Claro, Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a continuar nuestro estudio de Primera de Pedro. Hoy estábamos hablando de que nuestro hermano decía en la escuela dominical de que uno de los que se lanzó al agua quería comprobar que era el Señor. Y no está mal, hermano, que queramos a veces no tentar a Dios, como dice, no tentarás al Señor tu Dios, pero sí probar que Dios es bueno, probar que Dios es bueno, dice la Escritura, nos manda a probar al Señor, que Él es bueno, que Él quiere darnos y mostrarnos su poder, sus maravillas. Y Pedro fue el que se lanzó, tuvo el valor de poder caminar, aunque dudó después, pero al menos intentó, hizo algo por el Señor, por la causa del Señor. Ahora bien, hoy vamos a hablar su carta. Recuerden que Pedro ya no es el mismo que flaqueaba cuando veía las aguas. Ahora tuvo que enfrentarse, después de que nuestro Señor resucitó y después de 40 días fue llevado al cielo. Él les encomendó la tarea de llevar el mensaje a todas las naciones. Y Pedro, como vimos en el libro de los Hechos, Pedro es uno de los que se levantó, ya no era aquel que se acobardó delante de una criada y negó el nombre del Señor. Ahora se levantó y delante de los grandes hombres religiosos y los gobernadores, él pudo levantarse y decir y acusar que ellos habían sido unos homicidas y habían matado al dador de vida, a Cristo Jesús, al Dios hecho carne, pero que Dios lo había resucitado de entre los muertos. Y Pedro se levanta con esto, y todo esto causó, después de tiempo, al tiempo vemos que causó una revuelta dentro del Imperio Romano, porque el cristianismo iba creciendo y era contrario a lo que el Imperio Romano decía, que debían adorar al César. Y la Escritura dice: solo al Señor tu Dios adorarás, y solo ante Él te inclinarás. Y como habíamos hablado en las semanas anteriores, los creyentes estaban pasando dificultades. ¿Pero de qué tipo? Bueno, el emperador Nerón había incendiado Roma en su deseo de construir una Roma mejor, darle un nuevo parecer, algo más hermoso, que le gustaba la construcción. Quemó, incendió Roma, y esto le causó mucha oposición, mucho dolor. La gente estaba molesta con él, y él acusó a los cristianos de haber sido ellos los culpables de haber quemado, incendiado Roma. Y ahora empieza una gran persecución del Imperio Romano hacia todo aquel que se dice ser cristiano.
Era el poder del imperio de esa época, luchando contra todo aquel que decía ser seguidor de Jesucristo. O sea, no era como ahora vemos en nuestros tiempos, ¿no? Quizás algunos o muchos de nosotros estamos siendo, se podría decir, perseguidos por nuestra situación quizás legal o nuestra situación de inmigrante, podríamos decir, pero no era la clase de persecución que sufrían los cristianos del primer siglo. Esta persecución era por causa de ser creyente, por su causa de creer que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo traía salvación y que Jesucristo era el único camino para llegar al Padre y alcanzar el perdón de pecados. Por esta causa estaban siendo perseguidos. Yo no sé si usted en estos momentos está sufriendo persecución, puede que sí, porque en su trabajo de pronto usted está con medio de personas que no son creyentes y se burlan de usted. ¿Por qué? Porque quizás usted no sigue el mismo juego de ellos. O puede que flaquee porque le da pena y sea como Pedro en sus principios y negamos al Señor por causa de... Nos da vergüenza decir muchas veces que somos cristianos en medio de un mar de gente que son incrédulas y que se burlan de nuestras creencias. En medio de esa situación, Pedro escribe su carta. En medio de la persecución y la prueba, él escribe su carta y él empieza así. Si usted está conmigo en sus Biblias, en la primera epístola universal, que se llama una epístola, era una carta, pero que era para que fuera leída abiertamente para varias personas o llevada incluso a diferentes sitios. Dice así la Escritura, hermanos. Dice Pedro, pone él, afirma, su firma, empieza diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia del Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Era el saludo, la introducción de la carta, como cuando escribimos una carta. Ahora ya no se escribe a mano, ahora es todo correo electrónico. Pero bueno, en nuestros tiempos, cuando estábamos más jóvenes, solíamos escribir cartas, ir al correo, ponerle la estampilla y bueno, y empezaba uno diciendo: saludos mamá, saludos a quien quiera usted escribir, era un saludo primero. Y bueno, así está haciendo Pedro en su carta, está dando un saludo. ¿Y cuál es el saludo? Primeramente él se pone diciendo: yo soy Pedro, el apóstol o el enviado. Esa palabra apóstol, que suena raro para nosotros o quizás suena algo ajeno a nuestro lenguaje, a nuestro vocabulario. Apóstol significaba ser enviado, alguien que tenía un mandato de alguien que envía a hacer una comisión o algo. Era un enviado simplemente. Entonces, él, Pedro, junto con los 12, fueron los enviados por el Señor a predicar, a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y él da esta carta a ¿quiénes? Dice a los expatriados. ¿Quiénes son estos? Recuerden que habían sido esparcidos por todas las naciones por causa de la persecución que había contra el cristianismo. Ellos habían sido esparcidos, se fueron a diferentes lugares. La persecución, o hay cosas que esparce a la gente. Ahorita la experiencia del pueblo venezolano está siendo esparcido por todas las naciones. Antes usted no veía venezolanos en diferentes naciones extranjeras, difícilmente emigraban. Ahora estamos esparcidos por muchas naciones. ¿Y por qué? Porque hay causas que la producen, el salir de su... En este caso la persecución, allá la dictadura, bueno, ha hecho que estos salieran por causa... Y Pedro quiere reconfortarlos, quiere darle una palabra de ánimo a ellos. Usted sabe, cuando uno sale de su sitio, tierra extranjera, no sabe lo que le viene, tiene tantas cosas, ¿no? Entonces los expatriados de la dispersión, dice, habían sido dispersados,
en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Si usted ve estas provincias en el mapa, usted verá que van desde oriente hasta occidente, van yendo así, era como que la carta iba a circular desde el Ponto, ¿sí? Galacia, la región de Galacia, Capadocia, Asia, hasta Bitinia. Un largo trayecto, o sea, la carta era para ser repartida por muchas iglesias. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que habían sido expatriados, que habían sido dispersados. Ahora bien, esto, hermanos, nos habla espiritualmente también ¿en qué forma? Porque de algún modo, hermanos, nosotros somos expatriados. ¿Por qué dice usted eso, hermano? Dirá usted. Porque nuestra patria no está aquí, hermano. Nuestra patria está en los cielos. Esa es nuestra patria. Como dice la palabra en Hebreos 11, dice que Abraham no construyó casa en este mundo, sino que habitó rentado, se puede decir, en tiendas. No compró una heredad. ¿Por qué? Porque tenía su mirada puesta, dice, en una ciudad celestial. Una ciudad no hecha por manos de hombres. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Amén. Entonces, de algún modo nosotros somos expatriados. Así que, hermanos, les animo, no se desaliente por estos casos migratorios de estos tiempos. Tenemos una ciudadanía mayor que esta, hermano. Una ciudadanía en los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos, hermanos. Usted no necesita visa. Usted es un ciudadano de allá, hermano. ¿Usted recuerda cuando Pablo se encontró y lo iban a azotar? ¿Y qué utilizó él? ¿Recuerdan? Él dijo, van a azotar a un ciudadano romano, y tuvieron miedo. Bueno, la ciudadanía que usted y yo gozamos es mayor que una ciudadanía de cualquier imperio que pueda existir en este mundo, hermanos. La ciudadanía celestial. Ahora bien, dice que Pedro, miren lo que dice, ¿no? Elegidos según la presciencia, o sea, el conocimiento anticipado de Dios, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pues, aquí lo que está hablando Pedro, hermano, miren lo que dice. Él dice que esta salvación que usted y yo conocemos, no fue algo que el Señor se le ocurrió de pronto al ver la situación, como ciertos me dijeron, no, en el Edén Adán y Eva pecaron, y como ellos pecaron, Dios tuvo que crear un plan para ver cómo los salva. No, hermanos. Aquí dice que nosotros fuimos elegidos. O sea, Dios nos eligió según su presciencia. ¿Qué significa presciencia? Lo que dije ahorita, un conocimiento anticipado de las cosas, lo cual no lo sabemos nosotros, pero Dios sí, que conoce todas las cosas. Él, desde antes de la fundación del mundo, antes de crear el mundo, Él ya había preparado un plan de salvación para usted y para mí en Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, dice que este plan era un plan trinitario. ¿Qué significa eso? Bueno, donde participa toda la divinidad de Dios, es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dice que según el conocimiento anticipado de Dios Padre y santificados por el Espíritu de Dios, o sea, la obra del Espíritu en nuestras vidas, es decir, cuando creemos en Cristo Jesús, recibimos el Espíritu de Dios, y ese Espíritu es el que nos lleva a santificarnos, nos santifica. Y luego dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí está el Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo vemos aquí, la obra completa de salvación para el hombre. Ahora bien, dice para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿qué significaba esto de ser rociados con sangre? ¿Qué pensamiento había en Pedro cuando dice esto? Bueno, hermanos, el rociamiento de la sangre era conocido para un judío. ¿Por qué? Por los sacrificios que Dios había demandado. Se rociaba sangre cuando se hacía la expiación por los pecados. Es decir, expiar significa cubrir. Para cubrir el pecado de los hombres, se mataba a un animal
y su sangre se rociaba sobre el pueblo. Y esto era para perdón de pecados. Ahora bien, también había otra forma cuando se rociaba la sangre. Era cuando separaban usted algo para el propósito de Dios. Es decir, si estas cucharas, estos tazones, estos cubiertos iban a ser utilizados dentro del templo y para servicio de la casa del Señor, ellos tenían que ser rociados con la sangre porque tenían un propósito santo, ceremonialmente puro. Lo mismo un sacerdote también era rociado con sangre. También se rociaba sangre, Moisés roció la sangre el día que el Señor habló en el pacto, de su pacto, cuando Dios le da las leyes, cuando hizo pacto con Israel, él roció la sangre. Entonces, y también, ustedes recordarán, bueno, la sangre que fue rociada en la Pascua, cuando Dios salvó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, la sangre de Cristo tiene apunta hacia eso. ¿A qué? A que nuestros pecados fueron cubiertos. También apunta a que hemos sido separados o limpiados para un propósito santo. Y también apunta a que Dios hizo un pacto para con nosotros. Entonces le está recordando esto a ellos. Muchos de ellos que fueron expulsados, expatriados, eran judíos, podían entenderlo claramente. Ahora bien, y él va a hablar en su carta, al menos en este primer capítulo, hermanos, sobre tres cosas. Es la vida del creyente, y la primera de ellas es vivir la esperanza. La segunda de ellas es vivir en santidad, y la tercera es vivir en armonía. Tres cosas va a hablar en su carta. Ahora bien, miren lo que dice aquí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que Dios dice, bueno, Dios nos hizo renacer, es decir, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede heredar el reino de Dios. Es decir, todos nosotros nacimos de una madre, de un padre, pero eso es en la carne, humanamente. Pero esto no produce ninguna salvación para con Dios. Tenemos que nacer para la familia de Dios, y la única manera de nacer para la familia de Dios, esto es algo que no lo podemos hacer ninguno de nosotros por voluntad humana. Así como un niño no decide quién va a ser sus padres, ni bajo qué familia van a nacer, ni cuándo van a nacer, del mismo modo nosotros no podemos decidir cómo nacer para la familia de Dios. Esta es una obra que solamente compete al Padre. Por eso es que Él bendice, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que según su grande misericordia, o sea, la compasión que tuvo para con nosotros, no merecíamos eso, nos hizo renacer, hemos renacido, dice, ¿para qué? Para una esperanza viva. Hermanos, la esperanza, pues lo he dicho muchas veces aquí, pero la gente tiene la idea de la esperanza como algo, como que dice, hermano, lo último que se pierde son las esperanzas. Pero eso suena a desesperanza, hermano. O sea, como diciendo, ya no tengo nada que hacer, ya qué más, me queda esto. No, hermano, la esperanza de la que habla la Escritura es una esperanza viva. ¿Por qué? Porque se trata de una persona que murió y resucitó. Está viva. Nuestra esperanza está viva. No está muerta como muchas religiones, hermanos, que tienen sus líderes. ¿Dónde están los líderes de todas las religiones? ¿Dónde está Buda, Mahoma? Están muertos. Pero nosotros que hemos creído en el cristianismo, tiene su fundador que está vivo, que ha resucitado de entre los muertos. Entonces tenemos una esperanza viva, hermanos, ¿sí? Una esperanza, ¿sí? ¿Y cuál es la esperanza? Dice, para una herencia, tenemos una esperanza, ¿de qué? De que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, es decir, que no se marchita o que no se muere, reservada en los cielos para vosotros. Ahora bien, esta noticia, hermanos,
puede ser como agua en medio del desierto. ¿Por qué? Bueno, cuando están saliendo de sus lugares, muchas veces se están apropiando de los bienes de ellos. Están perdiendo sus cosas, porque están saliendo, huyendo por su vida. Entonces le dice, Pedro le está diciendo, hey, ustedes tienen una esperanza viva, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una herencia, dice, en los cielos. Y Jesús dijo claramente, hacer tesoros en los cielos. ¿Dónde? La polilla, el orín, no lo corrompen, ni el moho, ni ladrones pueden robarle. Su tesoro, su herencia está asegurada en los cielos. Le dice, una herencia incorruptible, es decir, no se va a dañar. No se va a dañar lo que podamos dejar. Nuestros padres nos pueden dejar, ¿qué? Una herencia, ¿qué? Un auto. El mejor auto que pueda existir ahorita, dentro de 20 o 40 años, va a ser chatarra, ¿no? Por muy hermoso que pueda ser, por mucho lujo que vaya a ser. Pero la herencia de la que habla aquí dice que es incorruptible, o sea, no se va a corromper, no se va a dañar, no se va a podrir, en otras palabras. Sí, la palabra corrupción es podrirse, no se va a podrir. O sea, el metal, la lata se pudre, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, incontaminada, no hay nada que la pueda contaminar. Inmarcesible, es decir, que no se va a marchitar, que no va a morir, dice, reservada en los cielos para vosotros. Es el banco de reserva nuestro, hermano. Usted sabe que las naciones tienen un banco de la reserva, ¿sí? Lo que garantiza que haya dinero en el país. Y muchas veces el Banco de la Reserva en ciertos países cae en la quiebra porque no tiene cómo respaldar la riqueza de su país por causa de la inflación, malos procesos administrativos mal, o sea, mucha inflación hace que sucedan estas cosas. No, pero aquí dice que tenemos una reserva reservada en los cielos. Nuestro tesoro, nuestra herencia está en los cielos, hermano. Yo sé que esto es difícil que nosotros podamos comprender, porque estamos apegados a lo terrenal y los problemas de nuestra vida no nos dejan ver la realidad que Dios tiene para nosotros. No solamente tenemos una herencia, sino que somos guardados por el poder de Dios. La palabra guardados, hermanos, en el original es un término militar. Es cuando usted pone una fortaleza para que el enemigo, para protección de su ciudad o de algo, una fortaleza, eso es la palabra cuando dice, para que sean guardados, ¿pero por quién? Por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, bueno, ya, ¿cómo es esto? La salvación que va a ser manifestada en el tiempo postrero, ¿qué? ¿No nos salvó el Señor? Porque la salvación, hermano, no es algo, fue en el pasado, como dijo aquí Pedro, antes de la fundación del mundo preparó un plan de salvación para usted y para mí. Cuando vino Cristo, se completó, Él pagó el precio. Y por medio de la fe hemos recibido el don del Espíritu Santo. Ahora en el presente tenemos el don del Espíritu Santo. Pero cuando Él venga, y lo vamos a ver más adelante, nuestros cuerpos mortales se van a vestir de incorruptibilidad. Vamos a tener un cuerpo diferente, hermano. Un cuerpo ya no que nos lleva a pecar, sino que seremos semejantes a Jesucristo en su gloria. Es lo que dice la Escritura, hermano. Entonces dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que será manifestada en el tiempo postrero. O sea que hemos sido salvados y el cumplimiento total es cuando el Señor venga, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Jesús es claro, hermanos, de que vamos a pasar por dificultades. Si alguien le vendió un evangelio en el cual todo es felicidad
y no va a tener problemas y la solución de todos sus problemas está en eso es falso. Jesús nos advirtió, y el apóstol Pablo también en su carta dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Van a tener pruebas y dificultades. Ahora, pero miren lo que dice aquí, hermano, porque dice que vosotros alegráis un poco, dice, de tiempo si es afligido, dice, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra diversas es multicolor, o sea, diferentes tipos de pruebas, multicolor, hay de todos los colores. Hay pruebas color rojo, hay color amarillo, más suaves, hay de todos los tipos de pruebas que van a venir en nuestra vida, ¿sí? Son diversas, dice, diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Él compara, hermanos, el resultado de nuestra fe con el oro. Cuando somos probados, Dios espera de nosotros que nosotros pasemos la prueba como lo hizo Jesús en el desierto cuando fue tentado. Él espera que no caigamos en la tentación, en la prueba, sino que podamos pasar la prueba. Pero nuestra fe va a ser probada, hermanos. Yo no puedo decir tengo fe y nunca haber ejercitado esa fe. Porque, ¿cómo puedo decir yo, hermanos, que mi Dios es un Dios proveedor que tiene cuidado de mí? Si tengo mi dinero en mi cuenta, tengo mi auto, tengo todo, hermanos. No me falta nada. Pero si de pronto empiezo a pasar necesidad y me bloquea mis cuentas y no tengo de dónde sacar dinero, ¿sí? Entonces, ese momento de prueba, hermanos, cuando veo que Dios me provee milagrosamente, que ya no es por mi fuerza o mi poder, entonces yo puedo decir, mi Dios es mi proveedor. ¿Amén? ¿Por qué? Porque he vivido, mi fe ha sido probada, he confiado en Él y he visto su gloria. O sea, la fe trae un resultado. La prueba, la bendición de la prueba es soportar la prueba y recibir esto. Ahora dice que esto dice que es probado, como somos probados en medio de las dificultades, somos probados para ver si en realidad creemos, hermano. ¿Sí? Porque es fácil decir, anímese, o decimos a otro hermano que está pasando en diferentes pruebas, anímate, confía en el Señor. Pero cuando estamos nosotros en el fuego, ahí sí la cosa no es lo mismo. Nuestra fe va a ser probada, hermano. A quien amáis, dice, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Está hablando de los verdaderos creyentes. Y está hablando de nosotros también. ¿Por qué? Porque dice, bienaventurados, dice. ¿Recuerda cuando Jesús le dijo a Tomás cuando lo vio a Jesús que había resucitado, dijo, Señor mío, Dios mío, y Jesús le dijo, porque me viste y creíste? Y aquí Él da la bendición, bienaventurados, dichosos aquellos que sin ver han creído. ¿Y quiénes son esos? Nosotros, hermano, usted y yo. Esos somos nosotros. Pues dice, gozo inefable, hermano. Qué gozo de saber nosotros, de confiar en el Señor, aun cuando no lo hayamos visto, dice, obteniendo el fin de vuestras almas, que es la salvación, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Estamos viendo esto, hermano, ¿no? Que el resultado final de nuestra salvación es futuro. Por eso que usted puede ver y decir, no, y eso que es cristiano, mira cómo anda. No, todavía estamos en ese proceso de santificación, hermano. Estamos en un proceso en el cual fallamos, flaqueamos, pero Dios va a perfeccionar su obra hasta el día de Jesucristo. Así que Él es poderoso para mantenernos y guardarnos sin caída y sin mancha hasta el día de Jesucristo. Ahora bien, él dice que, hablando de la esperanza, ¿no? Debemos vivir esa esperanza. ¿Cuál esperanza, hermano? La que estamos hablando. Tenemos la esperanza de que tenemos una herencia en los cielos. Tenemos la esperanza del fin de que nuestra fe
va a ser probada, pero en medio de la prueba vamos a recibir alabanza si vencemos. Y la salvación completa de nuestra vida al final, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y Él les da un ejemplo y dice, vean que los profetas, es decir, los que escribieron estos libros, los profetas, dice, que profetizaron la gracia destinada a vosotros, ellos inquirieron diligentemente, dice, indagaron acerca de esta salvación. Los profetas antiguos indagaron para ver, dice, para ver, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, los profetas, hermanos, de los cuales nosotros, conocidos como el Antiguo Testamento, ellos querían saber cuándo fue esto, cuándo sucedió esto, quién era la persona. Ellos querían saber quién era la persona de la cual hablaba, de la cual iba a sufrir. Dos cosas anunciaban. Dice que el Cristo, es decir, el ungido, el Cristo es la palabra griega para Mesías en hebreo, que es el ungido, es decir, ungido era la persona que le rociaban aceite sobre su cabeza para un propósito especial. Era solamente para 3 tipos de oficios. Se rociaba aceite, o sea, se ungía, Mesías, o sea, era al sumo sacerdote para el oficio sacerdotal, a los profetas y a los reyes. Y estos 3 ministerios lo cumplió nuestro Señor Jesucristo. Él ejerció como sacerdote y ejerce todavía, como profeta y como rey. Entonces decía, él, pues el Mesías, anunciaba de antemano los sufrimientos, pero él sufriría de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea que nuestro Señor recibió recompensa, porque su sufrimiento no terminó allí, porque Dios lo levantó de los muertos y le dijo, ven y siéntate a mi diestra, hasta que haya puesto a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, a estos, dice, a estos profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El privilegio que dice Pedro aquí, ¿no? Que nosotros como humanos tenemos el privilegio de llevar las buenas noticias de lo que Dios ha hecho. Y que estas cosas le gustaría, dice, mirar, o sea, acercarse a mirar, dice, los ángeles, dice, sean ángeles caídos o ángeles, no especifica aquí, pero dice que los ángeles desearían hacer estas cosas, dice, el poder, el tener el privilegio de anunciar la salvación a los hombres en Cristo Jesús. Y todo esto, hermanos, terminamos con lo que es el vivir en esperanza, pero ahí no termina, hermanos. No solamente debemos vivir con esperanza, sino que el apóstol Pedro nos llama a vivir una vida en santidad. A ser, como dice la Escritura, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora, los santos, hermano, si viene usted de un ámbito católico, ¿qué aprendimos nosotros? Como casi todos somos aquí, ¿qué aprendimos? Que los santos son los santos que están ahí en unas imágenes. Y uno va y bueno, hay santos para todo. Si usted quiere casarse, tienen, creo que San Antonio, no sé, hay diferentes santos. Pero esos no son los santos que habla la Biblia. No es la santidad de la que habla la Escritura. ¿Por qué? Porque si el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, ¿eso es un llamado a quién? No solamente a algunos, es para todos aquellos que hemos creído. Ahora, bueno, ¿qué significa esto? Miren lo que dice. Por tanto, debido a lo que Cristo hizo por nosotros, dice así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El fin de nuestro, hermano, lo quiero estar diciendo claramente, el fin de nuestra salvación es cuando venga Jesucristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, aquí dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y qué es esto de ceñir los lomos? Bueno, ya no usamos ahora, recuerden en aquellos tiempos cómo se vestían, con una túnica, correcto, larga, pero la túnica no estaba suelta, ellos usaban
un cinto para amarrarse el vestido, se puede decir, la túnica. Ahora nosotros usamos correa, ¿no? Los varones. Las mujeres algunas también usan algún cinto. Pero dice así, ceñíos los lomos aquí, de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto entonces? Estar preparados, hermanos. Ceñir los lomos es cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, de la esclavitud. Le dijo, bueno, ustedes van a salir, ¿cómo van a salir? Ceñidos los lomos, o sea, preparados, estar listos. Una persona que está, como uno está vestido y con zapatos, calzado, con su correa, ¿qué está haciendo? Está listo, hermano. ¿Listo para qué? Para lo que venga. No lo va a agarrar por sorpresa. En cambio, si usted está desnudo, acostado, en pijama o sin pijama, qué sé yo, y lo sorprende algo malo, usted sale que no está preparado. Lo que está diciendo el apóstol es que debemos estar preparados. ¿Cómo? Con el entendimiento, primeramente, hermano. ¿Y cómo adquirimos el entendimiento? Según lo que Dios nos quiere enseñar. Y él dice, bueno, estar preparados, dice, ¿cómo? Siendo sobrios. Sobrios es lo opuesto a embriagado, a borracho. Cuando uno está borracho, está dominado por el vino. Ser sobrio es estar sin nada que te domine. Y esperar, aquí está la paciencia, hermano, de esperar completamente en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces aquí dice, como hijos obedientes, como usted y como yo, que somos obedientes, no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia. Es decir, antes de conocer a Jesús vivíamos nuestra vida como nosotros bien nos parecía. El apóstol Pedro nos recomienda que no debemos seguir viviendo la vida que teníamos antes, hermano. Dios demanda una vida nueva para nosotros. Si no, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Santidad qué significa, hermano? Porque tenemos un estándar de como que santo es una cosa muy elevada. No, si Dios demanda que seamos santos, es porque santo significa, hermanos, que hemos sido apartados para algo, para un ministerio. En este caso, hemos sido apartados para ser el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios debemos manifestar quién es nuestro Dios, debemos andar conforme a lo que somos. Sino que como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, esta vida que tenemos aquí, en el que estamos peregrinos, significa alguien que está de paso solamente. Nosotros estamos de paso en esta tierra. Estamos en esta peregrinación, dice que debemos andar, dice, con temor, dice, todo el tiempo, sabiendo que hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, a veces quiero que meditemos en esto brevemente. ¿Por qué? Porque a veces no tomamos en serio que nuestro pecado fue lo que llevó a nuestro Señor Jesucristo a morir en una cruz. Y a veces ligeramente nos reímos del pecado. Hacemos burlas y bromas como si fuera algo... Sí, o sea, yo recuerdo una vez estábamos visitando a un hermano y él, bueno, se había apartado, lo vamos a ver, que se había ido a una fiesta, o sea, apartado totalmente, bebiendo y todo eso. Y ay, sin vergüenza, le dijo a otro hermano, te estabas divirtiendo, ¿no? Y él se rió, estaba riéndose, los dos se rieron.
Y yo me puse a pensar, o sea, nos causa gracia aquello que hizo que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz y derramara su sangre, y nosotros lo vemos como algo o sea, no entendemos muchas veces la gravedad de nuestro pecado. Por eso es que seguimos deleitándonos en él muchas veces. No pensamos la gravedad de este asunto. Dice que Jesús hizo una obra perfecta, dice, porque Él los ha purificado, dice, vuestras almas por medio de la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y todo esto con un solo propósito, para que nosotros podamos amarnos los unos a los otros. Esa es la tercera parte, dice, queremos vivir en armonía. Miren cómo dice aquí, dice, amados los unos a los otros con amor entrañable, de corazón público, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que, si hemos sido, aquí Pedro sigue el mismo ejemplo y sigue diciendo lo mismo, si hemos sido renacidos, hermanos, nosotros tenemos que ser totalmente diferentes, porque toda carne es como hierba, y toda gloria como toda la gloria del hombre como flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, por medio de la palabra de Dios, hermanos, Dios nos ha transformado y nos ha limpiado. ¿Para qué? Para poder amarnos los unos a los otros. Es solamente a través de la gracia del Señor Jesucristo que ha hecho. Entonces, hermano, tres cosas que nos exhorta o nos anima el apóstol Pedro en su carta: a vivir una vida de esperanza. Es decir, esto no termina aquí, hermano. Tenemos una esperanza viva a la cual debemos confiar plenamente, que Cristo terminará la obra en nosotros, la perfeccionará. A vivir una vida en santidad. Esto nos debe motivar, como dice el apóstol Juan en su carta, diciendo de que todo aquel que piensa que Jesús va a venir, que tiene esto en mente, se purifica a sí mismo. Es decir, nos hace andar en santidad. El buscar, el saber que Cristo viene otra vez, nos debe animar a andar una vida en santidad. Y puesto que hemos renacido una nueva vida por la obra que Cristo ha hecho en nosotros, debemos amarnos los unos a los otros. Debemos andar en armonía los hermanos. ¿Amén? Entonces, Padre, yo te doy gracias por tu palabra y te ruego, Señor, que nos ayudes a entender que todo esto, Señor, el andar en santidad, el tener una esperanza viva y el poder amarnos los unos a los otros es producto de la obra que tú hiciste, Señor, enviando a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. No hay otra manera para que nosotros podamos andar, Señor, en esta esperanza, Señor, ni en santidad o soportándonos con paciencia los unos a los otros, sino aceptando la salvación que viene de ti, que es en Cristo Jesús. Yo te ruego por mis hermanos aquí presentes, Señor, y por mí mismo, a que nos ayudes a que esta verdad, Señor, se haga una vida en nosotros, Señor, que podamos entender que tenemos un tesoro y una herencia eterna reservada para nosotros en los cielos. Y que esto nos anime y nos motive, Señor, a vivir una vida agradable conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús y en Él te doy las gracias. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, quiero invitar a mi hermano Julio, que es el encargado de los diezmos y las ofrendas. Gracias. A ver, eso. Ok, hermano, oremos por los diezmos y las ofrendas. Dios, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, gracias por esta tarde. Gracias, Mateo. Ahora estamos dispuestos a recoger estos diezmos y estas ofrendas, que sean de beneficio, Señor, para la extensión de tu reino. Gracias por aquellos dadores alegres y aquellos que nos pueden dar, Señor, bendíceles y provéeles para que puedan participar con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Sobre.